bienvenidos a la casa del Señor. Es un gozo nuevamente estar aquí reunidos como congregación, como hermanos y como pueblo del Señor para darle toda la gloria y toda la honra. Primero que nada, darle la bienvenida. Hoy nos visitan varias personas y es un gozo porque es el Señor quien trae a estas personas, así como nos llevó a nosotros también por primera vez a las iglesias, ¿no? A buscar del Señor. Y es bueno que estemos buscándole. Me comentó el pastor que nos visita hoy Alicia. Que el Señor le bendiga mucho. Siéntase en casa del Señor. Igualmente de Fuerteventura, lo vimos en el devocional de Raico, ¿no? Y Juliana. Bueno, que el Señor les bendiga. De verdad es un gozo compartir con nuevas personas y más aún cuando son personas que, como nosotros, buscamos del Señor para dar testimonio de Él. Por lo demás, son ya de la casa. Sean bienvenidos y vayan tomando asiento con los niños, un poquito atentos ahí. Y vamos a buscar en la palabra del Señor, antes de comenzar las alabanzas, vamos a buscar el Salmo número 100. El Salmo 100 son 5 versículos y yo lo voy a leer de la versión Reina Valera, que nos subtitula Exhortación a la gratitud. Y reconociendo, que estamos delante de la presencia de nuestro Dios y tenemos que estar con gratitud delante de Dios. Si quieren acompañarme en la lectura, bienvenido sea. Dice la palabra del Señor: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Este es un salmo que nos invita a servir al Señor, venir con alegría, y todo esto hacerlo con gozo, porque es para Él. Vamos a orar, mis hermanos, y disculpen que no le di la bienvenida a mis sobrinas porque son de la casa y es costumbre verlas y están aquí visitándonos, a Alice y a Lucía, las gemelitas, que el Señor también les bendiga. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor sea guiando todo este tiempo. Amado Dios, Todopoderoso, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú pones en nuestro corazón, Señor, el venir aquí a congregarnos para alabarte, para glorificarte, Señor. Por eso es que queremos estar aquí, Señor, arrepentidos primeramente, Señor, de todo pecado que hayamos cometido, Señor. Individuales, Señor, porque somos humanos, Señor. Cometemos fallos, Señor, y creemos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, es quien nos convence de ello y nos llama a ese arrepentimiento, Señor. Queremos estar aquí, Señor, con gozo, con alegría, cantar a ti, Señor. Por ello que doy gracias por el grupo de alabanza, Señor, por mis hermanos que han preparado estos cánticos, Señor, para que tú, Señor, puedas escucharlos, te puedas agradar en ellos, Señor, y nosotros también por ello alabarte, Padre. Gracias por todos estos hermanos, Señor, que nos visitan, hermanos que fielmente se congregan también cada domingo, Señor, porque hemos escuchado ese llamado tuyo, Señor, de primeramente ser parte de tu pueblo, Señor, y acercarnos a ti cada día, Señor, para conocerte. Te doy gracias por los hermanos, por nuestra hermana Manuela, que está conectada, Señor, por los hermanos que están de viaje, Señor, para que tú los estés protegiendo, y aún aquellos que están trabajando, para que tus bendiciones, Señor, puedan estar sobre ellos, Padre. Siempre oramos también como iglesia, Señor, por los que están apartados también, Señor, porque decidieron agradar al mundo antes que a ti, Padre. Oramos por ellos, Señor, para que tú los puedas traer de nuevo, Señor, a tu casa. Gracias por todo, Señor. Guíanos en todo este tiempo, porque queremos alabarte, Señor. Dar gracias, Señor, porque tu amor y tu fidelidad es infinita, Señor, hacia nosotros. Y estamos muy gozosos de ello, Señor. Te doy gracias por todo, Padre. Guíanos en todo tiempo, en todo lo que vamos a hacer, en nuestras oraciones, Señor, en la predicación de tu palabra, para aprender más de ti, Señor. Oramos por nuestro pastor, el predicador del día de hoy, para que tú lo guíes en todo tiempo, Señor. Y esa palabra que vayamos a escuchar, Señor, sea implantada en nuestras vidas y así nosotros poder ser
reflejo tuyo, Señor, ante una sociedad que tanto vive apartado de ti, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, confiadamente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie. Bienvenidos a los hermanos que están llegando. Vamos a alabar a nuestro Dios. Rápidamente recordar los móviles en silencio para estar atentos a todo lo que se refiere al culto del día de hoy. Hablando de alabanza, esta canción nos habla muy claro de ella, alabar al Señor. ¿Amén? Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, de ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, oh Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre hoy, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, de ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre hoy, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre hoy, Señor. Tu nombre hoy, Señor. Tu nombre hoy, Señor. Hoy bastante Seguimos niños alabando a y nuestro damos Dios. gracias a Dios por ellos, por sus familias que fielmente lo traen a la iglesia a ser enseñados. Vamos a cantar a nuestro Dios. La canción se llama Andando con mi Cristo. Amén. Andando con mi Cristo nunca temeré, por siempre a mi lado te protegerá. No importa cuántas pruebas tenga que afrontar, pues la victoria siempre me dará. Andando con mi Cristo siempre he de confiar en todas sus promesas y en su gran bondad. Si sigo sus mandatos, Él me llevará a
la Canaán celestial. Andando con Cristo, qué felicidad. Mi vida con Él no se puede igualar. Él ha prometido mis cargas llevar y llevarlos al hogar. Si acaso algún amigo me quiere invitar a andar por los caminos de negra maldad, con fe yo te pido que lo apartes de mí, porque en el cielo yo quiero vivir. Amigo, yo te invito a probar con Él. Cuando te sientas solo o jugando estés, con su compañía puedes obtener lo necesario para vencer. Andando con Cristo, qué felicidad. Mi vida con Él no se puede igualar. Él ha prometido mis cargas llevar y llevarnos al hogar, y llevarnos al hogar. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación
humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Vamos a orar por la palabra, por el predicador, nuestro pastor, y le voy a pedir a nuestro hermano Jeremías que pueda orar por ellos. Le acercan un micro. Bendito por Padre, favor. te damos las gracias, oh Señor, por la oportunidad que tenemos ahora de abrir tu santa y bendita palabra. Te pedimos, oh Señor, que prepare nuestros corazones, Señor, que nos hables por medio de tu siervo en esta mañana, oh Señor. Y gracias, Dios mío, por cada uno de los presentes, oh Señor. Necesitamos de tu palabra, tu guía, oh Señor. Y gracias por tu amor y misericordia por cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerden los pequeños hasta los 8 años. Vamos a guardería. Hoy nuestra hermana Melly va a estar cuidándolos. Muy buenos días, amada iglesia, estimados hermanos, amigos visitantes. Es un gozo y una bendición y a la vez un privilegio ser traídos por el Señor hoy a su casa para adorarle en un día tan especial, el día de mayor importancia, diría yo. Podemos congregarnos todos los días, pero hay un día muy, muy especial y que Él lo llamó el día del Señor, porque ese día el Señor resucitó. El primer día de la semana. Domingo es el primer día de la semana. Podríamos iniciar hoy con algo muy especial, claro que sí. Y al ver los símbolos que están servidos en la mesa aquí, en la iglesia, y que el Señor nos invita a ello y que el apóstol Pablo llamó la cena del Señor. Y nos invita a todos aquellos que hemos creído en Él, que hemos entregado nuestras vidas a Él, que hemos escuchado su llamado, que le hemos confesado con nuestra boca porque hemos creído en lo más profundo de nuestro corazón y hemos confesado eso, que Cristo es el Señor. Después de arrepentirnos al reconocer que Él vino a morir por nuestros pecados. Podrían decir los amigos que tal vez estén aquí, no son creyentes, entonces ¿yo qué pinto aquí? Mucho, porque el Señor te trajo aquí, porque la voluntad de Dios es que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Existe un problema como existió en los orígenes y al principio, y es que muchos no quieren. Forma parte de la rebeldía y de la desobediencia de la humanidad, pero Él está conquistando muchos corazones, un remanente que sí quiere obedecerle y que se arrepiente de esa desobediencia y reconoce que sin Él estamos perdidos. ¿Hace cuánto que no tomas y comes de la cena del Señor? Podría preguntar. ¿Has sentido que te ha hecho en falta no poder hacerlo? Y las veces que lo has hecho de verdad, ¿comprendes su significado y sabes de su importancia? ¿Qué te recuerdan? ¿Y a quién recuerdas?
Es evidente de que Cristo le había dado personalmente a Pablo instrucciones respecto a la cena del Señor, y los evangelistas registraron este suceso tan importante cuando el Señor, celebrando la Pascua judía, la Pascua de los judíos, porque Él es judío, Él es el león de la tribu de Judá, y Él no incumplió ninguna ley, no cometió pecado, pero se hizo pecado sin cometerlo por amor a nosotros. Pero ya en Él se iba a personificar, a tomar imagen de aquella Pascua que en el Antiguo Testamento era sombra y que en Él ahora era y es luz. Esas instrucciones se las dio el apóstol Pablo, y entonces aquí quiero, mis amados hermanos, que abramos nuestras Biblias en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11. Normalmente, y de una manera rutinaria, entre comillas, lo llamo rutinario, es decir, en los tiempos, cada 15 días, es decir, 2 veces al mes, en nuestra iglesia celebramos la Santa Cena, pero dedicamos tal vez el tiempo que nos lo permite, porque forma parte también del culto, de la palabra, de la alabanza. Pero hoy he querido, ante el llamado del Señor, que le dediquemos al inicio de este año y con respecto también al lema, porque aquel que la buena obra empezó en nosotros, y esa obra nos habla de que Él se hizo carne, se hizo hombre, y que vino a morir por nuestros pecados, y que murió en la cruz del Calvario, pero que venció la muerte, resucitó nuestro Padre Celestial, se levantó al tercer día, resucitó, vive, y estuvo durante 40 días después de la resurrección, en un cuerpo glorioso y transformado, todavía mostrándose y todavía enseñando muchas cosas, hasta que lo vieron subir a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesucristo vive y reina. Y es evidente entonces que este suceso marca entonces que nunca lo olvidemos. Y por eso la noche en que iba a ser entregado Él, celebra una nueva cena, que el apóstol Pablo llegó a llamarla la Cena del Señor, en consecuencia con la celebración de la Pascua. El apóstol no estuvo en el aposento alto, sabemos, no fue un testigo ocular, pero el Señor se le apareció en el camino, y él lo vio resucitado, se le apareció, le vio y le dio instrucciones, y le enseñó personalmente y directamente. Las palabras de Pablo hablan del cuerpo partido. Vamos a leer ahora, y la sangre derramada de Cristo por su iglesia, constituyendo así elementos que son un recordatorio constante de su amor y su regreso, porque en eso también consiste ese grado de amor, que murió por nosotros, pero que vive, que resucitó, pero que no se fue y nos dejó abandonados, sino que volverá, porque cada vez que tomamos de estos símbolos también estamos celebrando no solo su muerte, sino que Él vive y que reina y que volverá. Ese cuerpo partido y la sangre derramada de Cristo por su iglesia son elementos de ese recordatorio constante de su amor y su regreso. Y así entonces nosotros hoy en día podemos mirar retrospectivamente, es decir, hacia 2023 años atrás, con la Biblia en la mano, con la Biblia en nuestros corazones, pero asimismo mirándolo hacia atrás, vivirlo en presente y mirar también hacia el futuro. Y se corresponde con la personalidad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y también en la cena del Señor. La cena dejó de ser una bendición para la iglesia local y la iglesia de Corinto, porque eso es lo que vamos a tratar y a ver. Y por la manera en que abusaban de ella era causa de juicio. Ya sus reuniones, estamos hablando de esa primera iglesia, la iglesia primitiva, y nótese que lo primero que se escribió fue esta carta del apóstol Pablo antes que los evangelios.
aun cuando, por supuesto, cada evangelista, los oculares, me refiero a Mateo y a Mateo y a Juan, lo vieron en su tiempo, pero solo vinieron a escribir muchos años después, más años después, que cuando apareció esta carta a los Corintios, una carta que exhorta y corrige a la iglesia local y que sirve de modelo de la corrección y la instrucción a todas las iglesias locales de todos los tiempos. Sus reuniones, es decir, al congregarse, no eran para lo mejor, sino para lo peor. Así empieza el verso 17. Y así es como siempre resultan las cosas espirituales. Si nuestros corazones no andan bien, cualquier cosa que hagamos se convierte en una maldición. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, versículos del 17 al 34. Voy a leerlo de la Nueva Biblia de las Américas y los animo a que me sigan, a que utilicen esos marcadores que les he regalado desde el inicio o incluso antes de finalizar el año, y a los que están llegando, para que recuerden el lema de la iglesia, para que marquen en sus Biblias, para que la usemos activamente como debemos de usar también nuestra palabra y usarla, leerla y leerla con pasión y con ganas, es decir, como si quisiera comerla bien. Estoy hablando de una manera metafórica y espiritual, como habla el Señor en su palabra en muchos aspectos de ella. Y así dice la carta de 1 Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 34. Recuérdalo, que el autor inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, es el apóstol Pablo. Versículo 17, pero al darles estas instrucciones, no los alabo, es decir, no los elogio, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Otra versión en este versículo 19 dice que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes en la iglesia local y en todas, para que los que tengan la aprobación de Dios sean reconocidos y los que no la tienen sean evidenciados y sacados a la luz. Algunos para corregirlos y arrepentirse, y algunos para evidenciar que no todo el que me dice Señor, Señor es. Versículo 20, por tanto, cuando se congregan, esto ya no es comer la cena del Señor, porque cuando ellos se congregaban, casi siempre, estoy hablando de la iglesia primitiva, yo diría casi que el 99% o el 100% de la iglesia primitiva, siempre perseveraban, como dice Hechos 2:42, perseveraban en las oraciones, perseveraban en la sana doctrina, perseveraban en la comunión los unos con los otros y perseveraban en el partimiento del pan, que para ese tiempo se llamó así, que luego el apóstol Pablo en esta carta es el primero que empieza a llamarla la cena del Señor. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena. Es decir, eso estaban haciendo los de la iglesia local de Corinto. Y uno pasa hambre y otro se embriaga. Otra traducción dice, otro se emborracha. ¿Qué? Versículo 22. ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? ¿Los elogiaré? En esto no los alabaré, no los elogiaré, dice el apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor, y aquí entonces él dice, ¿quién lo instruye? Directamente el Señor. Dice, porque yo recibí del Señor. O sea, no está diciendo, es que me lo contó Lucas, porque Lucas se lo contó María, es que me lo contó Pedro, porque yo estaba con Pedro. No, él está diciendo, yo recibí del Señor cuando el Señor vino por mí y me desvió de un camino
de muerte y de asesinato a un camino para ser perseguido, pero para ganar la vida eterna, y siendo perseguido anunciar el evangelio de la salvación. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, y aquí viene, ¿qué enseña el apóstol Pablo? Y qué también deberíamos de aprender nosotros, creyentes y no creyentes también. Luego les explico a los no creyentes por qué también es importante. ¿Qué les ha enseñado? 2 puntos. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, Él tomó pan y después de dar gracias, de orar, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Hagan orden. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Muerte y resurrección. Victoria. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes. Está hablando a la iglesia de Corinto. Y muchos duermen, es decir, muchos estaban muriendo a causa de esto. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice la palabra. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se congreguen para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Amén. Ese es el pasaje completo. La Pascua era la festividad anual más sagrada de la religión judía. Conmemoraba la última plaga en Egipto, ¿recuerdan? Y si no lo recuerdan y si de pronto no lo sabemos, pues lo informamos aquí también. No entramos a predicar en ello porque no saldríamos de aquí, pero eso es. Conmemoraba esa última plaga en el trato que dio Dios al faraón y al imperio egipcio en su tiempo para liberar a su pueblo Israel en los tiempos de Moisés. Cuando, recuerdan, los primogénitos de los egipcios murieron y los israelitas fueron perdonados por la sangre del cordero que fue rociada en los postes de sus puertas. Eso es el Éxodo. Y eso está en Éxodo capítulo 12. Exactamente, ahí se llama la institución de la Pascua. Y en Primera de Corintios capítulo 11, versículos del 17 al 34, la institución de la Cena del Señor. La una y la otra van ligadas. La una es sombra y la otra es luz de eso que está ocurriendo y que se estaba anunciando proféticamente que un día iba a ocurrir de una manera perfecta en nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo. Murieron los primogénitos de los egipcios. Y para que no murieran los primogénitos de Israel, porque el ángel de la muerte iba a pasar y no iba a distinguir entre, sino que iba a pasar, pero Dios ya tenía una señal preciosa de salvación, de sacrificio, como la que se originó en el jardín del Edén, mediante la sangre, y mediante la sangre de un cordero. Las familias judías
Asaron el cordero y se lo comieron, como relata Éxodo capítulo 12. Y desde allí, y durante mucho tiempo, primeramente familiar, un poco el pueblo, pero ya luego en tiempos de los reyes, se celebraba la Pascua y se celebraba cada año. Y cuando llega el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, Él también la celebraba en su ministerio. Pasaron el cordero y se lo comieron con panes sin levadura. Y la conmemoración, de acuerdo a lo que decía Éxodo 12, el Señor la prolongaba durante 7 días más, es decir, una semana completa. Y esa semana completa la llamaban la fiesta de los panes sin levadura. Porque así empieza también el relato de Lucas capítulo 22, recordando siempre el momento de la Pascua y el tiempo prolongado de la semana de los panes sin levadura. El mandato de Dios era que esta festividad fuera celebrada a través de todas las generaciones futuras. Entonces, para el pueblo del nuevo pacto, ¿cómo no celebrar lo que Él nos ordenó y que se llama la Santa Cena? ¿Pero cómo? ¿Y con qué ordenanza bíblica deberíamos nosotros de hacerla? Es por eso que el Señor Jesús, ya nos situamos en el tiempo de Jesús, ya no es el imperio egipcio, sino el imperio romano, ¿recuerdan? Y la Biblia dice en Gálatas 4 que llegó en el tiempo perfecto, en el tiempo anunciado. Pero había un imperio, había un gobernante del mundo, y tanto los unos como los otros, independientemente del tiempo, eran malos y hostiles contra el pueblo de Dios, tanto del antiguo como del nuevo pacto. La historia se registra, la de la Pascua, en Éxodo capítulo 12 completo, y se los dejo de tarea, mis hermanos, para que enriquezcan la información con respecto a la institución de la Santa Cena del Señor. Y se llama santa porque aquel que es el santo de Israel la santifica y le da esa categoría de santidad. Es por eso que durante la celebración de la Pascua, entonces Jesús tomó un pedazo de pan y dio gracias, que lo leímos, y mientras partía el pan y se los daba, Él dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo, relata el texto, tomó también la copa y después de haber cenado, les dio la copa. Un poquito parecido, esto es de la película La Pasión de Cristo, en cuanto a enriquecimiento de imágenes y muy aproximada en textos bíblicos. Tiene sus más, sus menos, tiene sus detractores, pero tiene mucho de la fidelidad con respecto a la Biblia y de los sucesos. Él con los suyos, aun cuando a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todo aquel que creyó en su nombre, se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Así empezaron los primeros creyentes, porque Él los llamó. Estoy hablando de los 12, aun cuando proféticamente también había uno que era llamado hijo de perdición y que no era creyente. Estamos hablando de quién lo traicionó y sabemos hoy en día que es Judas. Cuando tomó la copa y después de beber ellos, de ella, Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Después, ya esto es el complemento en los paralelos, en el Evangelio de Mateo se nos registra que cuando concluyó esa celebración, algunos lo llaman fiesta, otros lo llaman gozo, y la palabra tal vez más apropiada es gozo, aun cuando hay una fiesta en el sentido de ser salvos. Pero Él dice que sufrió el oprobio, puesto los ojos con el gozo de que nos iba a
salvar mediante ese sacrificio que lo iba a hacer Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y finalizó y concluyó la fiesta, cantaron un himno y todos salieron esa noche al Monte de los Olivos. Y fue ahí donde Jesús fue traicionado por Judas, como se predijo. El día siguiente Él fue crucificado. Sabemos, hoy en día, con la Biblia al completo, ellos, para el tiempo en que se estaba escribiendo eso, recuerda, cuando ellos estaban leyendo este texto, estoy hablando de los primeros, todavía no tenían, incluso bien relatados los evangelios. Tenían a Juan, tenían a Mateo, él se los contaba, pero no estaba todavía escrito. Ya tenían en su poder esto que Pablo les estaba escribiendo, se estaba escribiendo, pero hoy en día, 2023 años después, nosotros la tenemos al completo. Y los eruditos y la fe, creemos que esta es la inspiración de Dios completa, los 66 libros, ni uno más ni uno menos, inspirado por nuestro Dios. Hoy lo tenemos. Ese relato se encuentra en los evangelios de Mateo, en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Lucas, pero también incluso a su manera está en el evangelio de Juan. Y todo para registrarnos y ayudarnos a responder algo que podríamos preguntarnos. ¿Y qué es la cena del Señor? ¿Y qué es eso que cuando finaliza el culto o está por finalizar cada 15 días? Antes lo tomábamos cada 8 días. Quiero mencionar esto porque no hay un dato exacto bíblico donde diga tiene que hacerse cada 8 días, tiene que hacerse una vez al mes, tiene que hacerse cada 6 meses o tiene que hacerse una vez al año. La Biblia en ello da un margen, ¿vale? Aun cuando ese margen lo podemos interpretar cada vez que se congregaban, ¿vale? Pero no hay una exactitud en ello. La pregunta importante y lo más importante de todo ello es, ¿qué es la cena del Señor? ¿Quién es la persona de la cena del Señor? ¿Y qué impacta y qué ocurre de esto en nuestras vidas, siendo creyentes? ¿Y qué le habla a los no creyentes? E incluso en términos de obediencia, ¿qué le habla también a los que ahora son creyentes, pero están siguiendo al Señor un poco de lejos? Donde el Señor nos está llevando a que le sigamos de cerca y nos convirtamos ya no solamente en seguidores, sino en discípulos del Señor. Es decir, necesitamos ser discipulados. Es decir, esta doctrina, este pasaje, forma parte del proceso de enseñanza y de discipulado para el creyente, porque es un mandato. Cristo ordenó. Entonces, lo primero que vemos allí es que es un mandato, que es una ordenanza. Veíamos que es un recordatorio. Cristo ordenó a todos los cristianos comer pan y beber de la copa en memoria de Él y de su muerte. La cena del Señor, por lo tanto, es una celebración. Y aquí quiero que traigamos en cuenta la importancia de la presencia de Dios en medio de nosotros, creyentes. Y los que está trayendo cerca para convertirlos. Nos reúne, como Él lo hizo, el ejemplo fue Él, en comunión con Dios, con Él, y también con los hermanos. Así el enemigo intente torpedear esa comunión, porque eso estaba haciendo en la iglesia de Corinto, e incluso la noche en que iba a ser entregado, Judas traiciona en medio de esa comunión y en medio de esos 12. También dentro de esa comunión, la cena del Señor, espiritualmente hablando, nos alimenta y nutre nuestras almas, porque nos hace crecer en el conocimiento de Él y conociéndolo, amarlo como Él
se merece que nosotros le amemos. Dijo en el Evangelio de Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos, es decir, obedeced mis mandamientos. Este es uno de ellos y uno de los más importantes en el nuevo pacto, es decir, en la iglesia del Señor. Son muchas ordenanzas, son muchos mandamientos que individualmente, desde incluso tiempos atrás, los 10 mandamientos, los preceptos no han caducado en un sentido. Y también en el Nuevo Testamento, pero eclesiásticamente, es decir, en la iglesia, se nos ha ordenado 2 mandamientos claves y vitales que son dados y dichos por Él, ordenados por Él, el bautismo de creyentes, en ambos para servir, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he guardado, vayan por todo el mundo. Y en la cena del Señor, la noche en que iba a ser entregado, Él da el ejemplo y antes se arrodilla y lava los pies de sus discípulos y dijo, esto mismo hagan entre ustedes, servicio. Servicio implica que no me quede yo inactivo, sino que me levante en el nombre del Señor, aparte de congregarme, y viva una vida plena y en victoria para testificar de Él y servirle como Él quiere que le sirvamos, y ese servicio se inicia, se continúa y se vive en la iglesia del Señor, porque cada uno de nosotros los creyentes somos esa amada iglesia. Iglesia que compró, dice la misma palabra y lo parafraseo, a precio de sangre. Anticipa también la cena del Señor, el día en que comeremos y beberemos, porque así lo termina el texto, tanto en los evangelios y en el texto de Primera de Corintios. Ya no beberé más del fruto de la vid, ni tomaré más del pan, hasta que vuelva, hasta que el reino, hasta que todo esté completo. Y no solo Él, sino nosotros que hemos creído en Él también, continuaremos haciéndolo. Comeremos y beberemos con Cristo en el reino de su Padre, y las bodas del Cordero son un ejemplo de ello apocalípticamente registrado en la Biblia. Una celebración. La cena del Señor es una señal y un sello del pacto. Forma parte del pacto, es decir, es una promesa de nuestro Dios que fue cumplida y que fue perfecta en Cristo Jesús, donde en Colosenses se nos dice acerca de esa obra que Él hizo, cuando Él incluso declaró en la cruz consumado es, nosotros entonces estamos completos en Él. Eso significa que representa y confirma esa preciosa promesa de que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Recordamos la profecía también dada por Jeremías, el profeta Jeremías, en torno a ello. Haré un nuevo pueblo, un nuevo pacto. Transformaré los corazones, yo seré su Dios. Porque esa humanidad nueva habitará en un mundo nuevo, pero que ya estaba desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, entonces, es un recordatorio. Detengámonos un segundo, ahora que nuestro hermano Jesús está predicando sobre Génesis, ya paso en ello, acerca del tomar y comer. ¿Cuál fue el engaño en el jardín del Edén? Hubo una advertencia, por supuesto. Cuando el Señor nos creó y cuando creó todo perfecto, dijo, de todo esto podéis tomar y podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comáis de su fruto, porque el día que comiereis de él ciertamente moriréis. ¿Y qué fue lo que le dijo el diablo? Coman. Con que os ha dicho que no podéis comer, coman, coman. Pero lo que el diablo destrozó en el jardín del Edén, el Señor en el jardín, en el huerto del Getsemaní, la noche en que iba a ser entregado, dijo,
tomen, coman, pero de mí, para poder reparar semejante daño. Esto es misericordia. No es por justicia, porque por justicia, humanamente, nosotros no merecemos nada, pero la justicia de Dios no obra así. Su justicia pasa por la misericordia. Por lo tanto, Él dijo, no lo olviden, hagan memoria, recuérdenlo, igual, con la misma intensidad, con el mismo diagnóstico, con la misma rigurosidad con que hacía en Éxodo capítulo 12, nos lo dice a nosotros, su pueblo, el pueblo del nuevo pacto, es decir, la iglesia, que Él compró a precio de sangre. Soy enfático y repetitivo allí, pero cuya cabeza es Él y nosotros somos los miembros. En la cena del Señor, Jesús les dijo a sus discípulos que proclamarían su muerte hasta que Él regresara. Ahí está el trabajo y el servicio que pasa por humillarnos con corazones arrepentidos, contritos y humillados, y proclamando el evangelio de la salvación. El pan y el zumo de la vid, y sobre la cena del Señor una cantidad de cosas externas, que muchos entran en debates, que es la sangre que bajó, otra tradición. Los mismos evangélicos se enredan en ello, que tiene que ser vino, porque fue vino, que Lucas dijo que era el fruto de la vid, y ya. Y no podía ser fermentado, porque si se está hablando de pan sin levadura, no hay una, más bien sería una contradicción si hay algo fermentado como el vino. Pero no voy a entrar tampoco a debatir, porque luego me saldrá el escriba y me dirá, sí, era el vino. El pan y el zumo de la vida, el cuerpo y la sangre de Cristo en la cena del Señor, son una representación del sacrificio del pacto. Eso es lo más importante. Ambas partes indican que la muerte de Jesús fue un acto deliberado de su parte. Yo me entrego, yo he venido. Les dijo durante todo el ministerio a muchos, sobre todo a los que lo querían ejecutar. Él ya sabía que iba a la cruz. Incluso en las cosas más sutiles, su familia que no creía al principio, todavía no ha llegado mi hora. Pero la noche en que iba a ser entregado, les dijo, ha llegado mi hora. Él se entregó a sí mismo como un sacrificio en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados. Creyente, crecemos en el conocimiento de la sana doctrina, y no creyente, es vital reconocer que somos pecadores y que estamos condenados a una muerte eterna, porque así ocurrió en el principio. Ningún humano puede ser exonerado de esa muerte, porque fue toda la raza que se contaminó. Y solo hay una sola raza humana, solo una. Etnias hay muchas, colores hay muchos, posiciones hay muchos, pero raza humana, me refiero, varón y hembra los creó, solo hay una, independientemente de que seamos niños, independientemente de que seamos jóvenes, adultos, mayores, hombres y mujeres, como Él nos creó. Así que cada vez que celebremos la cena del Señor debemos recordar el significado y de la importancia de la muerte de Jesucristo a favor nuestro. Y entonces al no creyente, ¿quieres tú esta salvación tan grande? ¿No has sentido que el Señor te está llamando? No es, cuando escuches la voz del Señor, no la ignores.
Está a la puerta de tu corazón diciéndote, déjame entrar, te quiero salvarte. Y dice que aquel que escucha su voz y le abre la puerta de su corazón, es decir, lo deja entrar, él entrará y cenará con él. Cena. Hagan esto en memoria de mí. Celebramos la gloriosa obra de expiación que Jesucristo completó por nosotros. En tercer lugar, es una celebración. Es decir, cuando nosotros tomamos de los símbolos del pan, hoy en día, actualmente, incluso a ellos les digo, no os entristezcáis. Va a ocurrir esto, voy a partir, van a llegar momentos difíciles, pero os enviaré el eternal Consolador. Y nosotros, aunque en verdad, cuando meditamos de una manera honesta y humana, ¿cómo fue posible? Y nos duele, pero el Señor no quiere que nos quedemos en esa tristeza, sino en ese gozo que produce que por ese sacrificio perfecto nosotros hemos logrado la salvación solo por Cristo Jesús. Recuérdalo en Génesis. Satanás le dijo a Eva y a Adán, porque fue a ambos, tomen y coman del fruto. Y ellos comieron del fruto en contra de la orden de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? De allí es donde decimos no creyente. ¿Cuál fue el resultado? ¿Resultó en satisfacción y plenitud? No, porque el hombre murió. Nosotros no fuimos creados al principio para morir, pero podíamos morir y morimos de hecho, aun cuando Dios sabía que íbamos a morir. No, resultó en que fuimos expulsados de la presencia de Dios. Pusieron una guarda. No entras más, fuiste expulsado, hombre y mujer. No sea que alargando la mano, si los dejo aquí, me coman del fruto del árbol de la vida. Porque ese fruto lo comeréis cuando Cristo venga. Hoy estamos comiendo del fruto del árbol de la vida en una manera progresiva que se completará cuando Él vuelva. Lema de la iglesia, aquel que la buena obra empezó, será fiel en terminarla. Filipenses capítulo 1, versículo 6. El lema de nuestra iglesia, confiamos que Dios seguirá perfeccionándonos también este año, pues es fiel a la buena obra que empezó en nosotros. Él la culminará también en nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, por supuesto, y en todas las demás iglesias, porque no somos los únicos, faltaría más, no somos los ombligos del mundo, ni los únicos. Y gloria a Dios porque son muchísimos, pero manada pequeña es la que espera al Señor. Por lo tanto, seguimos esperándote, Señor Jesús. Su presencia está con nosotros hoy, sin merecerlo. 3 razones para tomar conscientemente, porque eso es lo que suele ocurrir muchas veces. Cuando se convierte en una manera rutinaria y de pronto quedan 10 minutos y deprisa y corriendo, porque pues sí, hemos ya dedicado media hora a la alabanza, casi 15 minutos a las actividades, por supuesto, 1 hora a la palabra o 40 minutos, y cuando toca la cena del Señor, estamos viendo el reloj y muchos hermanos se tienen que salir, pero llegaba un momento, en el año hay diversas ocasiones donde predicamos de ello, y hoy tocó en el buen sentido de la palabra, porque es necesario predicar de la cena del Señor para que nosotros sepamos tomarla, como dice este mismo texto, de una manera digna, porque Él es digno. Tú eres digno, ¿no cantábamos? Pues cuánto más se lo decimos al ser obedientes y al saber lo que significa todo el entorno y todo el contexto, sino también esos símbolos, el pan que representa su cuerpo y la copa que contiene el zumo de la vid, el fruto de la vid que representa su sangre. La mesa del Señor es donde el Señor mismo nos invita a regresar a su presencia. Ya vive dentro de nosotros cuando somos creyentes.
vida plena. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, tomen y coman, revirtió entonces esas palabras de la serpiente en el jardín. Eso hizo Él. Le dio la vuelta, como nos está dando la vuelta a cada uno de nosotros. Éramos, ya no somos. Viejas criaturas ya no somos. Somos nuevas criaturas por Él. El cuarto lugar, la cena del Señor es comunión. Perseveraban en la sana doctrina, en las oraciones, en el partimiento del pan y en la comunión unos con otros. Hechos 2:42. Es comunión con Dios y con su pueblo. Por eso se hace en la iglesia. Hay sus excepciones. Una iglesia está siendo evangelizada a través de la obra misionera en África, en un lugar muy recóndito, en una etnia, y de pronto no hay pastor, y eso es iglesia. O en América, lugares muy, eso es iglesia también. O como Angelita, ella en sus últimos días no podía venir, no podía, pero anhelaba. Su pastor iba, y poco antes de morir, tuvo la bendición, y no porque se fuera a condenar, sino tomaba de los símbolos, pero era el gozo de tomarlo, como igual Manuela, que lo tomará hoy por allá en Alicante, y cuando ella ya ve la imagen, yo antes, Manuela, pero ella ya, como está tan acostumbrada a conectarse por estos medios, 84, 85 años, y nuestra hermana allí sabe darle al botón para por Zoom conectarse con nosotros y hace iglesia con nosotros, tomando de los símbolos del pan en su casa. Ahora, en esos 85, no sé si lo contaré mal, ¿cuántos 50 y pico de años lo habrá hecho aquí en la iglesia? Fidelidad, constancia, congregación. Cuando hacíamos la pregunta, ¿hace cuánto tiempo? No digo que así sea el diagnóstico general, ¿vale? No quiero que me malinterpreten, pero algunos no la han tomado porque no se han congregado. No estoy hablando de los que no pueden congregarse. Y lo dejamos allí, ¿vale? Es comunión. Pablo le dijo a los corintios que tenían que discernir el cuerpo. El cuerpo es la iglesia. No les está diciendo que necesitan comprender algo místico. ¿A cuál cuerpo entonces hace referencia? Ya lo dije. El cuerpo de Cristo. La iglesia. La comunión con los creyentes. En quinto lugar, la cena del Señor. Hombre, yo no voy a tomar de la Santa Cena para alimentarme, por supuesto. Cada uno tomamos. Pero los de Corinto estaban haciendo eso. En un tiempo ágape, porque así era al principio, la iglesia primitiva. Entonces, claro, como en los tiempos de cafetería que teníamos nosotros, pues ellos tenían sus tiempos de cafetería, sus tiempos sociales, sus tiempos ágapes, habían comidas, pero luego pasaban a la cena del Señor y confundían, especialmente los de Corinto confundían, y a la final eso terminó convirtiéndose en un desorden y en algo que no agradaba a Dios y en lo cual se estaba pecando de una manera horrible, tan horrible que Dios los castigó y los llamó a juicio. Sí, Dios juzga a su iglesia. Al mundo no, al mundo vino a salvarlo. Nosotros ya hemos sido salvados. Yo ya soy juzgado, porque si voy a tomar de la Santa Cena de una manera indigna, seré juzgado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Es decir, tiene que ver con el pecado. Y entonces hay una reflexión dentro de esa comunión y dentro de esa nutrirnos. Si estoy nutrido de pecado, no concuerda. Pongo orden a mi vida. La Santa Cena nos recuerda por qué Él vino a morir por nosotros.
por mi pecado. ¿Voy a seguir pecando? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Una cosa es pecar deliberadamente. Es muy distinto. No estamos hablando de la cuestión de la dignidad. Tengo que ser perfecto para... No, Pablo no está hablando de perfección. Es un medio de gracia, ante todo. Es uno de los métodos que Dios ha designado para edificarnos, para nutrirnos, para confirmar nuestra fe y para fortalecernos, para crecer. Y la cena del Señor es un anticipo de la gloria venidera. Y muchas veces la tomamos olvidándonos de que Él va a venir por nosotros. Y como que lo vemos muy lejano. Pero no sabemos mirar más allá del horizonte. Tenemos que mirar con la mirada puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Jesús lavó los pies de sus discípulos la noche en que fue traicionado y les sirvió los elementos de la cena del Señor, e incluso cuando llegó donde el traidor no dijo, tú no, porque ya hoy te voy a sacar a la luz, sino que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento para sacar a la luz la maldad y el pecado que habita en el ser humano creyente que no toma de la cena del Señor como Él nos lo pide. Porque fuimos comprados a precio de sangre. En sexto lugar, la cena del Señor nos exhorta. Exhortación tiene que ver con disciplina. Está disciplinando y está exhortando a la iglesia de Corinto. Aplicación a la actualidad de nuestras iglesias. Eso ocurrió en Corinto, pero nosotros no vamos a repetir ese mismo error. Caemos y tropezamos en la misma piedra muchas veces. Y el ejemplo de Corinto es para que, aún cayendo, no tardemos en arrepentirnos. Pablo incluye una declaración que no se encuentra en los evangelios, y cuando nosotros leemos, ¿vale? Si alguno puede preguntarse, ¿por qué el pastor siempre, casi siempre, el 90% cita Primera de Corintios? Yo no estoy diciendo que los evangelios no nos sirvan, ¿vale? Pero Pablo, Primera de Corintios, incluye esta declaración que no se encuentra en los evangelios. ¿Cuál? De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículos 27 y 29. Aún siendo no creyente, puedo estar equivocado e intentar llegar a tomar de los símbolos. Hombre, va a haber, pero no lo cito para que nos excusemos en ello, no creyente. ¿Cuál es el requisito, entonces? Hablando de tomarlo de una manera digna. Hombre, si soy no creyente, ¿cómo voy a tomar de algo que no creo? Entonces, por eso es creyente y solo creyente en Cristo Jesús, y de la manera en que la Biblia nos dice que nosotros somos creyentes. Y es un mandato, es una orden. Y hay dos ordenanzas claves para la iglesia. Y aún siendo creyente, aun cuando aquí hay un debate y no se le puede dejar que tome, hombre, tampoco vamos a decirle, tú no te la tomas porque no eres bautizado. Faltaba más. Pero yo creo que el Espíritu Santo y nuestro corazón, porque adoramos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, es decir, todo el cuerpo, y con toda nuestra mente, no podemos discernir bíblicamente que me está hablando de obediencia. Y entonces, ¿por qué tardo en bautizarme? Y si en tardar en bautizarme digo, no estoy preparado, vale, hay algo que tienes así con el Señor, pero entonces, si eso mismo te respondes en cuanto no es el tiempo, porque entonces no tomes de la cena del Señor.
No estoy diciendo está prohibido. No, una cosa es discierne. No cuadra. Porque es de obediencia. Podríamos preguntar de una manera digna. ¿Puede significar el tomar con indiferencia el verdadero significado del pan y de la copa? No creyente, y aún creyente, e incluso siendo bautizado, con indiferencia. Estoy en adulterio, pero voy a cenar para que no se den cuenta. Pero eso es autoengañarnos. Dios lo sabe todo. Estoy robando en mi empresa, pero es un lápiz. Por ahí una cantidad de cosas que ¿quién se mueve? El Espíritu Santo nos redarguye y se mueve y nos muestra y nos habla y nos dice, no, no está bien, no lo hagas. Dignamente habla de santidad, apartados cada día más del pecado, perfectos no. Pero si en ese momento la lucha es tremenda y a lo mejor he caído, tómate tu tiempo, no manches más, no pisotees, como la canción que hablábamos. Todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo de restauración. Y para que ocurra un tiempo de restauración, tiene que haber un tiempo de arrepentimiento, aún siendo salvo. O cómo trato a mi esposa, o cómo trato a mis hijos, o cómo tratamos a la sociedad. El mundo nos ve porque somos hijos de Dios, somos cristianos. Porque hacerlo así es olvidar el tremendo precio que nuestro Salvador pagó por nuestra salvación. A que cuando tomamos de la Santa Cena, no estoy diciendo que sea incorrecto pero era necesario y es necesario que cierto tiempo, en medio, porque estamos viviendo unos tiempos muy acelerados, con tanta noticia aquí, con tanta noticia acá, pero hay que tener un momento donde tenemos que frenar, detenernos, en muchos aspectos, pero en este aspecto es importantísimo. Es la cena del Señor. Lo sé. Sé cómo bíblicamente Él quiere que lo haga. ¿Cómo estoy? ¿Quién es Él? Sé realmente quién es Él. Lo que ha hecho por mí. Porque eso te lo está diciendo allí. No solamente en el pasaje, sino en toda la Biblia, porque Cristo es el centro de la Biblia. Él es la palabra. Podemos incluso pecar en convertir la cena del Señor en un ritual muerto y rutinario. Piénsalo también cuando dejamos de congregarnos. ¿Cuánto me pierdo de todo esto que significa tomar de la cena del Señor? Y las pocas veces que a veces tenemos la oportunidad. Oro mucho por mis hermanos de África, así yo los llamo con todo amor y cariño, especialmente por mis hermanas, que queriendo no pueden, porque no libran un domingo solo. Oren por ellos también, mis hermanos. Y muchas veces se pierden este tiempo de comunión. La foto, yo puedo ir a sus casas, pero puede ocurrir que yendo a sus casas, como estamos yendo, lleguemos un día, por la circunstancia, excepcionalidad, a tomar de los símbolos de la mesa del Señor, porque lo necesita. Como se lo llevamos a un enfermo, como se lo llevamos a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. La misericordia de nuestro Dios. Para guardar la instrucción de Pablo, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer del pan y beber de la copa. Dios permitió que algunos miembros de la iglesia de Corinto, algunos, porque es que aquí también solemos a veces pecar en la interpretación, esos de Corinto, algunos
no todos. Algunos de la iglesia de Corinto les vinieran enfermedades, incluso la muerte, debido a que participaban de la cena del Señor de una manera indigna. Pablo nunca nos dice que debemos ser dignos, es decir, hablando de la perfección, para comer de la mesa del Señor. Porque si ese fuera el caso, nadie podría participar, todos somos pecados. Aunque no somos dignos, podemos participar de una manera digna al comprender lo que la cena significa. ¿Qué significa? Pero de una manera sencilla, por ejemplo, resumiendo. Tener un corazón libre de pecado. Estar lleno del amor por Cristo y su pueblo. Congregarme. Estar dispuesto a obedecer su palabra. Los cristianos a menudo piensan que pueden salirse con la suya actuando descuidadamente en la iglesia, pero esto es imposible. Si nuestros corazones no andan bien, Dios tiene que castigarnos para traernos al lugar de la bendición. Cámbiame, Espíritu Santo. Si enfrentamos nuestros pecados con sinceridad, si los juzgamos y los confesamos, Dios nos perdonará. Es un llamado a la santidad. Es un llamado a vivir en paz con Dios y procurar agradar a Dios con un corazón contrito y humillado. Y por eso Él pone a veces una frecuencia muy frecuente, valga la redundancia. Para muchos en otro tiempo llegar a la Santa Cena era, y por eso se ven cosas, no estoy diciendo que esa sea la única excusa, pero una vez al año, porque es que eso es una cosa muy sagrada. Sagrada sí es, claro. Pero una vez al año, o cada 6 meses. Si yo una vez al mes, aunque me congregaba en una iglesia que lo hacía una vez al mes, también tienen sus partes buenas en el sentido de que se toma un tiempo de reflexión y al tenerlo una vez al mes, anhelas, procuras. No descuidemos la cena del Señor. No la descuidemos. No creyente, anhela ser salvo. Si lo anhelas, Dios ya lo sabe y Dios te salvará. Creyente que estamos como tibios o a la distancia, crece en el Señor por medio de su palabra. Obedécele. Fieles y obedientes hasta la muerte. Apocalipsis 2:10, y Él nos dará ¿qué? La corona de la vida. Ganamos en el sentido si agradamos a Dios y somos obedientes. No perdemos. No tengamos miedo. Tener miedo en ese sentido es ser engañados por el diablo. Con que Dios os ha dicho, y comieron y tomaron. Pero el Señor dice, tomad y comed. Salvación, misericordia. Gloria a Dios. Es un mandamiento de exhortación, versículo 28. Para concluirlo en el sentido. En la cena del Señor damos 3 miradas. Miramos hacia adentro. Confesamos nuestros pecados. Eso hace también la cena del Señor. Porque lo hace el Espíritu Santo de nuestro Dios que mora en nosotros. Miramos hacia atrás y recordamos al Calvario. Es decir, volvemos a mirar la cruz. Y miramos hacia adelante. Y mirando hacia adelante, lo vemos llegar. Ven ya, Señor Jesús. Es decir, el anhelo ferviente por su regreso.
El principio es claro en cuanto a la exhortación. Si no juzgamos nuestros pecados, Dios tendrá que juzgarnos a nosotros. Mejor evitarlo. Se llama medicina preventiva. Mejor evitarlo. Y por último, una esperanza. Los símbolos son una esperanza. Otra declaración que hace Pablo y que no está incluida en los evangelios es la siguiente: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es esperanza. Esto establece un tiempo límite para la ceremonia. ¿Cuándo? No cada cuánto, sino ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Así, la fiesta de la Pascua empezaba con acciones de gracias, a las cuales seguía la primera copa de vino, porque así era el ritual en el Antiguo Testamento. Luego entonces comían un pedazo de pan mojado con hierbas amargas. Cantaban luego los salmos 113 y 114. Luego bebían la segunda copa de vino. Aquí dice vino. Y a eso seguía comer del cordero asado y del pan. Luego seguía beber la tercera copa. Y luego el canto del Salmo 115, 118. Así fue. Y es la celebración de cada Pascua. Aún todavía hoy en día lo hacen así los judíos. Y el festejo terminaba al beber la cuarta copa. Fue entonces que Jesús les dio un nuevo significado al pan y el vino e instituyó la cena del Señor. La fiesta pascual miraba hacia atrás a la liberación de Israel de Egipto, como empezábamos al principio, mientras que la cena del Señor mira hacia atrás, pero a la muerte de Cristo en la cruz, y hacia adelante, como les digo, a su venida. Es decir, hasta que el reino de Dios venga, que es lo que dice el verso 18. Jesús vio un futuro cumplimiento de esa fiesta, cuando su pueblo estaría reunido en su glorioso reino. Jesús es el Cordero Pascual. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió no solo por los pecados de una nación escogida por Él, sino por los pecados de todo el mundo. El problema es, ¿cuántos del mundo quieren? Dios lo sabe. Pero nosotros queremos. Y como iglesia esa es la propuesta de testimonio que ofrecemos hacia los que todavía no son creyentes. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La promesa local, en el contexto de Hechos 16:33, al carcelero de Filipos, tú y tu casa. Quisiéramos también que nosotros, nuestra casa, pero ya es un deseo. Tanto la Pascua como la Cena del Señor eran demostraciones de su amor por un mundo perdido. ¿Cómo no celebrarlo? ¿Cómo no saberlo? ¿Cómo no discernirlo? ¿Y cómo no hacerlo a la manera de nuestro Dios? Que Dios nos ayude. Jesús declaró que el pan simbolizaba su cuerpo, el cual sería partido. Esta fue una forma de hablar, porque literalmente su cuerpo no fue partido, pero casi que fue tan partido porque su sufrimiento fue tan tenaz, pero ningún hueso suyo fue quebrado, de verdad. Pero sí fue terriblemente flagelado. Que la Biblia dice, y muchos dicen, con respecto a los castigos del tiempo, recibió tal sufrimiento que su cuerpo era irreconocible. El fruto de la vid hablaba de su sangre. Indicándola terriblemente que muerte que en breve él experimentaría. Él, el perfecto Hijo de Dios, se convirtió
en el cumplimiento de incontables profecías del Antiguo Testamento. Todas. Ninguna falló ni ninguna faltó. En cuanto a su muerte y en cuanto al cumplimiento de esa muerte y muerte en una cruz, como lo relata Filipenses. Por eso él dijo, hagan esto en memoria de mí. Dios prometió un nuevo pacto y lo cumplió. Jeremías registra muy bien ese nuevo pacto. Ese pacto ha sido escrito en nuestros corazones y exige una obediencia que Él se la merece y un reconocimiento de su santidad, de su poder y de su reino. Nos está llevando al reino de Dios, de nuevo al paraíso, al jardín del Edén, donde comimos lo que no debíamos de haber comido, pero ahora comemos lo que Él quiere que comamos, el pan que representa su cuerpo y la copa que contiene el fruto de la vid que representa su sangre. Vamos a orar y vamos a tomar de estos símbolos. Ya no hay que leerlo ahora, porque ya lo leímos y lo predicamos a fondo y a profundidad. Mari, ¿tú quieres orar dando gracias al Señor por estos símbolos? Porque son símbolos. El pan y el fruto de la vid. Esperamos un momento el micro y oramos al Señor. Amén. Señor, te queremos dar las gracias porque tú te entregaste un día por nosotros. Gracias por ese sacrificio tan grande que no merecíamos, pero que gracias a Él estamos hoy aquí ante tu trono. Damos las gracias por tu cuerpo partido, por ese pan que lo simboliza y por la sangre vertida, porque no merecemos que derramaras ni una gota de ella, pero por tu misericordia y por tu gran amor lo hiciste y aquí estamos, Señor. No somos dignos de tomarla, pero por tu gracia podemos hacerlo, Señor, en comunión los unos con los otros. Por eso te doy la gracia y te damos la gracia y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Invito al grupo de alabanza para que mientras repartimos, recuerda lo que así ocurrió, Él repartió. Recuérdalo, somos invitados a tomar de los símbolos, somos invitados a participar de la cena del Señor, los creyentes en Cristo Jesús. Sería bueno que lo tomáramos siendo bautizados, porque el bautismo de creyentes es el mandato para el pueblo del nuevo pacto. Y como lo leíamos y como se predicó, que lo hagamos de una manera digna. Examinados nuestros corazones, nuestras conciencias, porque así adoramos al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Confesados a Él nuestro pecado, contritos, humillados y arrepentidos. Él nos perdona. Damos gracias a Dios por su palabra. Alabado sea nuestro Dios. Y que podamos comprender esas enseñanzas que nos acercan más a nuestro Dios. Vamos a cantar, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Recuerden que en alabanza el Señor también se glorifica y esta canción nos habla de que nuestro Dios es real, nuestro Señor Jesucristo vive. Amén. Vamos a cantar fuerte y luego nos despedimos en oración y recuerden la fotografía al final. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay que yo no iré, pero sí sé y es verdad, mi Dios es real por
porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Yo no puedo explicar cómo me sentí cuando Jesús me perdonó, pero sí sé que salvo soy. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Dios Todopoderoso, Señor, nuevamente muchas gracias, Padre, porque hemos podido, Señor, congregarnos en tu santo nombre, darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Pues solo tú eres digno, Señor, así como dice tu palabra. Y gracias porque hemos sido enseñados, Padre, por medio de ella. Esa palabra, Señor, que ha dejado escrita por amor a nosotros, Señor, y ha llegado hasta nuestros días. Y por medio de ella, Señor, poder conocerte cada día más, Señor. Que seas tú, Señor Jesucristo, guiándonos en todo tiempo, Señor. Que nosotros podamos ser luz en este mundo, Señor, que está perdido, Padre. Hoy comprendemos, Señor, que debemos vivir cada día apartados del pecado, Señor, porque de esa forma, Señor, podamos ser testimonio tuyo, Señor, ante este mundo, Padre. Te doy gracias por mis hermanos que se congregaron hoy, Señor, por aquellos que no pudieron también, Señor, para que seas tú, Señor, con nosotros cada día y así nosotros, Señor, andar por tus caminos, Padre. Ahora que vamos a compartir, Señor, en una fotografía en comunión, Señor, sé tú con nosotros también en este tiempo, Señor, y luego saliendo de este templo, Señor, de la iglesia, seas tú también acompañándonos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.